Es oscuro. ¿A dónde te lleva? Te lleva a la oscuridad y a la perdición. Por eso es ancho, para que vos entres tranquilo y confiado. Pero cuando estás en el medio no tenés luz, no tenés salida. No lo encontrás a Dios. No encontrás la luz, porque la luz se encuentra solamente a través de la palabra. No la encontrás en el medio del camino. Pero si Dios interviene, habiéndonos dado el libre albedrío, tenemos un problema. Nos quita lo que nos dio. Nos quita lo que nos dio. Entonces sí, ahí tenemos que hacer lo que Él quiere. Y no es así la cosa. Entonces llegamos a una conclusión. Estamos condenados a sufrir por siempre debido a nuestros errores y a las malas decisiones. No, no estamos condenados. No estamos condenados. Dios nos da la salida. Elegir el camino que es bueno o elegir el camino que es malo. Ahora, con Marco estábamos hablando los otros días del karma, y él se había enganchado mucho con el hindú, ya se estaba doblando así para sentarse acá en el medio, con las piernas dobladas, y hablarlo a Buda que venga de arriba, para que le consiga todo lo que necesita. Pero ¿sabe una cosa? El karma te habla de que es muy posible que vos tengas la culpa de todo lo que te pasa, porque, yo lo voy a poner como ejemplo a Hernán. Hernán es gordo, porque en la otra vida seguro que era más gordo. Entonces por eso ahora es gordo. No, no es así. No es así. ¿O sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no? ¿Quién sabe? ¿Quién lo conoció a Hernán antes? La única que tiene la posibilidad de saber cómo era Hernán antes era la madre. Y está por ahí nomás. ¿Y entonces? ¿A dónde está el problema? Porque me dijeron, sí. ¿Y ahora cómo la solucionamos? ¿Cómo es el karma de Hernán? ¿Qué karma tiene Hernán? El karma, según la filosofía hindú, es el espíritu anterior desde el que yo vengo. Ahora, la Biblia dice que mi espíritu es único. No hay otro igual. No hay otro igual. Porque mañana va a aparecer uno que me va a decir, el espíritu tuyo, pastor, es la reencarnación del perro de la vecina. ¿Ah? No es así. Dios a todas las cosas que creó les puso un espíritu. Y ese espíritu, cuando la persona, el cuerpo muere, que es lo que contiene el espíritu, ¿qué sucede? Se va el Creador. Amén. Se va el Creador. No, que lo guardan. No lo guardan en ninguna cajita. Lo que guardan en la cajita de un montón de basura, ceniza, era tu cuerpo. Tirala. No sirve. ¿Qué hizo Dios? ¿De dónde provenimos cada uno de nosotros? ¿Qué dice Génesis? Que Dios juntó un poco de tierra, le echó agua, hizo un pasticho, hizo un muñeco y le sopló en la nariz y con eso hizo el hombre. ¿O no? ¿Y cuándo le puso el espíritu? Iglesia, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuándo le puso el espíritu si dice que hizo el muñeco de barro? ¿Seguro? Cuando hizo el mundo le dio a todas las cosas. Ya andaba el espíritu haciendo. Sí, pero ¿cuándo le puso el espíritu al hombre? No cuando andaba el espíritu, digo yo. ¿Cuándo le puso el espíritu al hombre? Cuando nació. Cuando le dio vida. ¿Cuándo le dio vida? Cuando lo sopló. Ah, qué bárbaro, inteligente. Usen la cabeza. Usen la cabeza, no lean esto como el loro, usen la cabeza. Porque después, esta misma pregunta se la hace uno que está afuera y quedamos pagando así, como el que le hicieron el caño, la pelota fue por atrás. Y ustedes leyeron la Biblia, están todos los días con la Biblia, todos los días lo ven pasar con la Biblia abajo el brazo. Entonces siempre sale
uno utilizado por Satanás para hacerte una pregunta de ese tipo. Y vos quedás pagando. Quedás como, yo no fui. Yo no estaba. Tenés que saberlo. Tienen que saberlo. Bueno, vamos a encontrar el tema del karma. Busquen Génesis 2. Ustedes saben dónde se originó la humanidad. ¿Qué dice la Biblia? Aquellos que fueron al catecismo cuando estaban en la otra vida. ¿Qué dice? ¿Dónde se originó la humanidad? ¿Oyeron hablar del Edén alguna vez? Sí. Bueno, ahí se originó la humanidad. Ahí fue donde Dios puso a Adán y Eva. Claro. Sí, es verdad. Usen la cabeza, piensen. ¿Encontraron Génesis 2, Sí. versículos 16 y 17? Sí. Bueno, el que lo tenga lo lee. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Amén. ¿Se dan cuenta? Dios le dio un mandato a Adán. El único árbol que había en todo el Edén, del cual no podía comer, era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo bien clarito, el día que comas de eso, positivamente morirás. Le dijo, sí o sí vas a morir. Pero ¿qué pasó? Dice la historia, que se le apareció la víbora a Eva y la convenció de que era un verso del que le había hecho Dios, que Adán se había dejado convencer con Dios y que si comía de ahí iba a ser más poderosa que Dios. Entonces Eva cortó la famosa manzana y cuando vino Adán le dijo, mirá papito, vamos a comer los dos juntos, ¿qué te parece? Hacemos una ensalada de fruta. Y comieron. Ahora bien, yo les pregunto, ¿quién incurrió en desobediencia? ¿Eva o Adán? ¿Quién incurrió en desobediencia? ¿Eva o Adán? Adán, porque Adán le dijo que no coma. Ah, muy bien. Muy bien. Usó la cabeza, pero estaba yendo para el otro lado al principio. Él le dijo a Adán. Adán desobedeció a Dios y por eso vino la muerte sobre todos los hombres de la tierra. Y de las mujeres también. Y las mujeres también. Todos llegamos a tener la muerte por haber desobedecido, porque decía que la muerte es la paga por desobedecer. A ver qué dice Romanos 5:12. Allá al fondo la hermana le dije que lea Romanos, así que lo debe tener así el Romano. ¿Sí? Romanos 5:12. Y otro busque Romanos 6:23. Yo tengo un plástico. El 512. El 5:12. ¿Solo ese? Sí. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Amén. ¿Se da cuenta? Por culpa de Adán, las pagamos todos. Por culpa de Adán, las pagamos todos. Dios dijo, si comés de ese árbol, positivamente morirás. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no conocía el pecado la humanidad. Andaban todos como Dios los había traído al mundo.
Nadie se fijaba en lo que tenía el otro. No trabajaba. ¿Está? El problema no era que trabajaban o no pero trabajaban. porque después de eso pasa el sudor de su frente. No había venido Néstor todavía. Néstor no había venido para libertarnos del trabajo. El problema era que Dios no había castigado, porque el castigo de la desobediencia para Adán fue: ganarás el pan con el sudor de tu frente. No quiere decir que antes no laburaba. Quiere decir que trabajaba y cuando no tenía ganas de laburar, venía y se sentaba. Tranquilo, no tenía patrón. Cuando Dios lo maldice y le dice: ganarás el pan con el sudor de tu frente, se pusieron las 8 horas de laburo obligatoria. ¿Está? Entonces, se puso el patrón que anda por detrás tuyo corriéndote, si te escondes en el baño a fumar un pucho, o te haces el piola y no trabajás. Dios soltó todo eso. Dios lo soltó. Dios le había dado libre albedrío al hombre para que correteara y usase todo lo que tenía. ¿Por qué? Él le decía al tigre: vení para acá, y el tigre venía y se le echaba en los pies. Le decía a la víbora: vení para acá, porque en ese tiempo las víboras volaban. Le decía: vení para acá, bajá, acá, te quiero acá. Al elefante lo tenía cachadito. Vení, Tenía sujeción sobre todas las cosas el hombre. Pero cuando pecó, se le desapareció todo. Le quiso decir al tigre: echate acá, el tigre le pegó un arañazo y lo cortó en cuadritos. La víbora se le venía derechito para picarlo. El elefante no se quería quedar quieto. ¿Por qué? Porque perdió la sujeción. Y aparte de perder la sujeción, ¿qué hizo Dios? Lo echó del límite que le había puesto en el jardín del Edén. Lo echó al mundo. Andá, arreglátela. ¡Qué sorpresa! Ya estaba Satanás en el mundo. Porque la Biblia dice que cuando Dios crea el mundo, en determinado momento, Lucifer, el encargado de la alabanza en el reino de Dios, se había rebelado contra Dios y le había dicho: yo no voy a sentarme en cualquier lado, yo me voy a sentar en el lugar, en el trono que tenés vos, y voy a poner mis pies sobre tu estrado, y voy a hacer lo que a mí se me da la gana. Y Dios le dijo: muchachito, de acá te me vas. Era el ángel más bonito, dice la palabra de Dios, que Dios había creado. Era el jefe de la alabanza. Por eso es que la alabanza a ellos le cuesta 20 veces más que lo que le costaría a cualquiera. Porque Satanás no permite que lo alaben a Dios. Y se mete en el medio y voltea en todas las iglesias la alabanza, porque Satanás no quiere que le canten y lo alaben a Dios. Porque cuando hay uno solo que lo alaba de verdad a Dios, el Espíritu de Dios baja y hay un mover terrible dentro de ese lugar. Entonces, cuando ellos son expulsados fuera del Edén, quedan en manos de Satanás. Porque Satanás ya estaba en el mundo. Satanás ya lo había lanzado a la tierra. Acuérdense que Dios dice: la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Lo que quiere decir es que ya existía el Espíritu Santo también. Que nosotros lo venimos a conocer en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice: yo me voy a ir, pero quedará otro, que será el Paracleto, al cual ustedes le podrán pedir, y Él vendrá en auxilio de ustedes. Pero ese ya estaba. Era la tercera persona de Dios. El poder y la autoridad de Dios que se movía en medio de las aguas. Ahora, ¿qué dice Romanos 6:23? Romanos 6:23. Sí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. A ver, otro que busque Romanos 6:7. Ahí nomás, cerquitas. Amén. Y ahí vamos a hablar respecto de lo que la Biblia nos dice de los muertos. Por eso estábamos hablando de karma. Ahora vamos a ver qué dice respecto de los muertos.
porque el que ha pecado ha sido justificado del pecado. Amén. En otra versión dice, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. O sea que un muerto no se lleva los pecados. Dios lo libera del pecado. Dios lo libera del pecado. O sea que esa persona no puede venir en otra vida con los pecados que tenía de antes para que le echemos la culpa de lo que nos está pasando. ¿Me van entendiendo? No hay reencarnación en la palabra de Dios. En ningún lado Dios dice que hay reencarnación. Dios dice, el que muere, su espíritu vuelve conmigo. Porque yo soy su creador. Y yo lo voy a juzgar en determinado momento. Así que ahora, como dijo la pastora, si se mueren algunos de ustedes, no se va al infierno, no tenga miedo. No va a venir el coludo a llevárselo. Va a ir a un lugar, a un galponcito donde Dios lo va a tener guardado ahí hasta que venga el juicio. Y ahí después, sí, ahí sí ya es otra cosa. Porque quiero que sepa que Jesús va a venir una vez, se va a ir y después va a venir otra vez. Pastor, ¿de dónde lo sacó a eso? La Biblia dice que Jesús va a venir a buscar su iglesia santa y pura. Y la va a llevar a los cielos. Y después va a ocurrir acá un hecho donde se va a levantar el anticristo, va a haber muerte, va a haber hambre, van a ocurrir peste, van a ocurrir un montón de cosas, hasta que vuelva a bajar Jesucristo y ponga en práctica el gobierno de Dios sobre el trono davídico. Porque el trono davídico no es el trono de los cielos, sino es el trono del rey David en la tierra, donde Jesús ha de venir a reinar en el lugar que va a ser la nueva Jerusalén. ¿Entendimos hasta ahí? No les cuento más nada porque es más pesado todavía el resto. Dijimos entonces que de acuerdo a Romanos 6:7, no hay modo de que la gente siga pagando por sus pecados después de morir. Entonces nos queda claro que Dios no es responsable por las cosas que nos ocurren a las personas. Tampoco Dios nos hace sufrir. Y para finalizar, Dios nos ha prometido que Él ha de terminar con la maldad. Así que póngase contento. Póngase contento. Dios no es culpable de todas las cosas que nos pasan. Los culpables de todas las cosas que nos pasan, ¿quién es? Nosotros. Ah, muy bien, aprendieron la lección. Pónganse de pie. Marco, hacer la oración final y cerrar.